Muchos notaron algo extraño en la primera misa del Papa León XIV. Su mirada estaba húmeda. Sus manos temblaban al alzar la hostia. Y por un momento, justo antes de hablar, pareció que iba a llorar. Algunos pensaron que era emoción, otros, nervios, pero quienes lo conocían sabían que había algo más, y lo había, porque minutos antes de entrar a la basílica, cuando todo estaba listo, cuando la historia esperaba su próximo capítulo, un monseñor anciano se le acercó con pasos lentos. No traía un mensaje oficial, no traía instrucciones, traía un sobre, viejo, sellado con cera, y con un escudo que León no veía desde hacía más de 20 años. Se inclinó apenas, y en voz baja, como si hablara con algo más grande que el Papa, le dijo: «Su Santidad, su madre poco antes de morir, pidió que le entregásemos esta carta, y que la leyera solo si algún día llegaba a ser Papa». Eso fue todo. El mundo entero esperaba su salida. Esperaban verlo sonreír, hablar, bendecir, pero él se quedó quieto, sosteniendo ese sobre con las dos manos, mirándolo como quien no mira un papel, sino una puerta que no esperaba volver a cruzar. Recordó la voz, la de su madre, suave, pero clara, la que lo persignaba de niño antes de dormir, la que le repetía: «Dios ve todo incluso cuando tú no entiendes nada». El sobre no pesaba mucho, pero en ese momento pesó más que cualquier corona. Le pidió al monseñor que le diera unos minutos, y entró a su habitación, solo con el sobre. Y con algo que ya no era parte del presente, pero tampoco del pasado. Lo abrió con cuidado. El papel estaba envejecido pero intacto. La tinta aún firme, la letra, la suya. Dentro no había una bendición. No había felicitaciones, no había orgullo, había una lista, corta, escrita con mano temblorosa, pero decidida. Frases breves, sin adorno, que no pedían poder, pedían algo más difícil: memoria, valentía, humildad y perdón. Pero esa carta no solo escondía palabras, escondía una decisión, una que no venía de los cardenales, ni de los libros, ni del derecho canónico. Venía de alguien que lo conocía mejor que nadie, su madre, y lo que le pedía era más duro que cualquier elección política. Lo que León XIV leyó esa mañana no era solo una carta, era un espejo, un juicio. Y entre esas líneas escritas por una madre que ya no estaba, había un pedido que lo obligaría a hacer algo que ningún papa había hecho en siglos. Pero antes de contarte qué decía esa carta, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Porque lo que estás por escuchar podría hacerte ver el poder, la fe y el perdón de una manera completamente distinta. El sobre crujió al abrirlo. El papel era delgado, amarillo en los bordes, y al desplegarlo, León sintió que el tiempo hacía un alto, como si esa hoja hubiera estado esperando años, en silencio, su momento exacto. Las primeras líneas no eran dulces. No había elogios, ni consuelo, ni orgullo. Si algún día llegas a ser papa, no celebres, no levantes la copa, no creas que has llegado. Solo recuerda lo que te pedí. León siguió leyendo. Y ahí estaba el primer punto, breve, demoledor. Ve a esa tumba, la de quien más daño nos hizo, no para rendirle honores, sino para dejar de cargar con el odio, porque el perdón no lo necesita él, lo necesitas tú. No había firma al pie, ni explicación, pero no hacía falta. León sabía exactamente de quién hablaba. Sabía dónde quedaba esa tumba. Sabía qué nombre, aunque ilegible hoy, había escrito alguna vez sobre esa piedra. Era una herida antigua, un capítulo nunca cerrado, una figura oscura que durante años había sido prohibida en cualquier conversación familiar. Aquel hombre no era solo un recuerdo, era una grieta. Alguien que rompió su hogar,
que traicionó la confianza de todos y que, aún muerto, seguía presente en la forma en que la familia evitaba mirar atrás. La carta no mencionaba su nombre, pero el silencio era más claro que cualquier palabra. Esa tumba, la misma que ni él ni su madre visitaron el día del entierro, la que quedó, sin flores, sin oración, sin perdón. León se quedó mirando esas líneas durante varios minutos, como si su madre, desde la hoja, lo estuviera esperando. No era un mandato, era algo peor, una petición hecha por alguien que ya no podía repetirla. Eso la volvía definitiva. Pensó en no hacerlo, en ignorarlo, en decirse que su papel ahora era otro, que era el líder de más de 1.000 millones de personas, que tenía asuntos más grandes que eso. Pero entonces recordó algo que su madre solía decirle: «De niño, Dios nunca te pedirá lo que es fácil, te pedirá lo que es justo», y ahí estaba, la primera petición, la más dolorosa, y tal vez la más necesaria. No podía salir a dar misa con eso dentro. No podía pararse frente al mundo con una deuda tan personal sin saldar, porque ahora era papa, pero seguía siendo hijo. Salió de su habitación, ajustó la capa y caminó hacia la basílica, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, y nadie lo notó, excepto él. No hubo comunicado oficial. No se anunció. No hubo cámaras ni escoltas. Horas después de su misa inaugural, el Papa León XIV pidió un solo coche. Negro. Sin bandera, sin placas del Vaticano. Y salió por una puerta lateral que casi nadie recordaba. Solo llevaba el sobre. Y un nombre que no había pronunciado en años. El trayecto fue corto, pero dentro del coche, el tiempo pareció alargarse. Miraba por la ventana como si el mundo fuera de otro. Como si las piedras, los árboles y las calles le hablaran en un idioma que él había olvidado. Iba en silencio. Pero su corazón, no. Pensaba en su madre, en sus silencios, en la forma en que durante años evitó responder cada vez que él preguntaba por ese hombre. Era un cementerio pequeño, sin cámaras, sin turistas, solo lápidas desgastadas y una brisa que parecía respetar el silencio de los muertos. León bajó del coche, sin anillo, sin capa, solo con su sotana blanca y pasos lentos. No pidió ayuda. No preguntó dónde estaba la tumba. La recordó. La había visto una sola vez, de lejos, pero estaba ahí, esperando. Era una losa sin flores, el nombre ya casi ilegible, cubierta por musgo, tierra y olvido. Se detuvo frente a ella, sin moverse. Por un instante, no fue papa, no fue autoridad, no fue guía espiritual de millones. Solo fue un hijo delante de la historia que más le dolía. Sacó el sobre, lo apoyó sobre la tumba y se arrodilló. Nadie lo vio, pero si alguien lo hubiera hecho, habría visto a un hombre doblado no por el peso del protocolo, sino por el peso del perdón. No rezó en voz alta, no improvisó discursos, no pidió nada, solo cerró los ojos y dejó que el silencio dijera lo que durante décadas él no pudo decir. Se quedó ahí varios minutos. No dijo «te perdono», pero lo sintió, y eso bastaba. A pocos metros un jardinero viejo lo observaba sin saber quién era, y sin atreverse a acercarse. Cuando León se puso de pie, el hombre se le acercó lentamente y le dijo: «No muchos vienen a esa tumba. Fue alguien difícil, pero qué bueno que alguien todavía rece por él». León solo asintió. Subió al coche sin mirar atrás. Sabía que no había hecho lo que el mundo esperaba, ni lo que los cardenales preferían. Pero había hecho lo que debía. Su primer acto como papa fue cumplir el deseo de una madre que ya no podía hablar, y perdonar a quien nunca lo pidió. Esa noche, después de la visita, León volvió a su cuarto sin dar explicaciones, ni a sus asistentes, ni a los cardenales, ni a su secretario personal,
que insistía en revisar la agenda del día siguiente. Cerró la puerta, volvió a abrir el sobre y pasó al segundo punto. Renuncia a algo. Elige. Uno, el lujo, el ego o la comodidad. Porque no puedes predicar pobreza con los zapatos de un rey. León se quedó sentado un momento. Miró su sotana colgada. Miró sus zapatos. Miró el escritorio de roble tallado, el espejo dorado y las sillas tapizadas con terciopelo rojo. Todo eso, tan normal dentro del Vaticano, de pronto le pareció ajeno. No, estaba mal, pero tampoco se parecía a lo que él quería representar. Se levantó, abrió el armario con los vestuarios papales y comenzó a quitar piezas. Escogió una sotana sencilla, de tela ligera, sin bordados. Dejó a un lado el anillo, la capa, el fajín con hilo de oro. Guardó los zapatos rojos. Pidió que mandaran a confeccionar varios pares negros, normales, sin adornos. Al día siguiente, en la audiencia privada con el colegio cardenalicio, entró sin anillo, sin cruz de oro, sin trono. Caminó lentamente hasta su silla y se sentó como si no tuviera nada nuevo que explicar. Un cardenal carraspeó. Otro bajó la mirada. Uno más se acercó al secretario personal y le preguntó, en voz baja, si el Papa estaba enfermo. No estaba enfermo. Estaba leyendo una carta y cumpliendo una línea a la vez. Esa misma tarde, León dictó un cambio. En lugar de reubicar el mobiliario de su oficina personal, decidió trabajar en un despacho, más pequeño, el que usaban los escribanos, más cerca de la gente que escribe, y no solo de la que firma, dijo. El gesto, aunque simbólico, provocó incomodidad, y en algunos, molestia. Con todo respeto, su santidad, le dijo un cardenal mayor esa noche. Estas decisiones tan inusuales podrían enviar un mensaje equivocado. León no respondió con tono defensivo, solo dijo, el mensaje es claro, y no es mío. Lo escribió alguien con la mano temblorosa, pero el corazón firme. Esa noche, volvió a leer, y llegó al tercer punto. Cuando todos te aplaudan, busca a quien no cree en ti, escúchalo, porque a veces es Dios, hablándote con la voz que más incomoda, y obedeció. Mandó a llamar a un teólogo retirado, alguien que años atrás había sido criticado, suspendido de su cátedra y condenado al silencio por hablar demasiado claro. El hombre entró con nervios, como quien no entiende por qué ha sido convocado. León lo escuchó por más de 2 horas, sin corregir, sin interrumpir. Cuando el teólogo se despidió, le dijo, no pensé que volvería a este lugar, y mucho menos a usted. Y el Papa respondió, tal vez por eso mismo estás aquí. Quedaba un último punto, el más corto, pero el más difícil. Y si tienes miedo de hacer alguna de estas cosas, hazlas igual, porque yo ya no puedo orar por ti, pero tú todavía puedes salvar tu alma. León se quedó quieto, releyó esa frase más de 10 veces, no porque no la entendiera, sino porque no quería entenderla también. Durante días había cumplido todo lo que su madre le pidió. Había perdonado al muerto. Había renunciado al lujo. Había escuchado a quienes el Vaticano había callado. Pero aún quedaba algo que no estaba escrito. Que él sabía que era el verdadero punto final. Su hermano vivía lejos, alejado de la iglesia, alejado de todo. Después de una discusión que partió su relación en 2. Orgullo, dolor, silencio. No hablaban desde hacía años, y ni siquiera la muerte de su madre había logrado reunirlos. Pero ahí estaba esa línea. Hazlo igual. Así que mandó una carta, no con sellos papales, no con protocolo. Solo 3 líneas, escritas a mano. Estoy listo para verte, y si tú también. No hablemos del pasado, solo abracémoslo. Pasaron 2 días.
sin respuesta. Entonces tomó un coche, sin avisar, y viajó. Tocó la puerta de una casa sencilla, en un pueblo sin nombre para el mundo. Su hermano abrió, y no dijeron nada. Se abrazaron, fuertes, largos, como quien se suelta y se sostiene al mismo tiempo. Hablaron poco, pero lloraron mucho. Y al final, compartieron pan, café y un silencio cómodo, el más sagrado de todos. Esa noche, León regresó al Vaticano, abrió el sobre una vez más, lo dobló con cuidado, y lo colocó junto a una foto de su madre, guardada en una caja de madera sencilla. Tomó un cuaderno y escribió: «Mamá, cumplí todo, no por obediencia, sino porque tu carta me recordó quién soy». Muchos nunca entendieron al Papa León XIV. Lo llamaron extraño, silencioso, impredecible, pero quienes lo conocieron de verdad sabían que su papado no lo escribió él, lo escribió una madre en voz baja, desde el cielo, y que él solo cumplió. Dios no siempre habla con voz de trueno. A veces habla con la letra temblorosa de una madre que ya partió. Y aún así, dice exactamente lo que necesitas oír, porque la fe verdadera no empieza cuando uno se pone la mitra. Empieza cuando te atreves a perdonar, incluso a los que no lo merecen.